Perfecto, muy bien, un muy buen día para todos. Bienvenidos a esta primer clase. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la teología sistemática y vamos a comenzar con uno de los temas principales de lo que viene siendo la teología sistemática. Habíamos mencionado previamente el día lunes, donde hicimos la apertura y la presentación de escala y todo lo relacionado a ello. Y comentamos que la teología sistemática es básicamente una forma de tratar de explicar las interrogantes más profundas del ser humano, ¿ok? Como su origen, su propósito y su destino. Y la teología sistemática responde a través de la Biblia a todas estas cuestiones, ¿ok? Todas estas cuestiones. La teología sistemática es una disciplina que de forma muy profunda expone de forma global, gradual también, por nuestra capacidad, ¿verdad? Con respecto a nuestro aprendizaje, eh, expone temáticas que giran en torno a nuestro Dios, el Dios Trino, el Dios que se ha revelado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? También es una de las cuestiones que han sido más debatidas en lo que viene siendo el credo, o cuando digo la fe, porque existen diferentes corrientes de pensamiento doctrinales que niegan, por ejemplo, que el Hijo sea una persona aparte del Padre y que el Espíritu Santo es otra persona aparte del Hijo. Es decir, que el Padre y el Hijo, aunque son el mismo Dios y tienen la misma sustancia, no son la misma persona. Y esto puede llegar a ser tan complejo de entender para muchas personas que pueden llegar a ver esto como algo herético, es decir, que es una herejía decir que el Padre no es el Hijo en el sentido de las personas, ¿ok? Pero sí son el mismo Dios. Eso no quiere decir que creemos en tres dioses distintos, ¿ok? Sí, eso no es triteísmo, no es que creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que se ha revelado a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho de decir que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el Padre, es otra herejía conocida como el modalismo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, porque la teología sistemática defiende y enseña al Dios Trino, pero que aunque son el mismo Dios, repito, son tres personas diferentes. Déjenme les doy una breve reseña al respecto. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hay algo que se conoce como el Shema judío. ¿Qué es esto que el Shema judío? Bueno, es algo que actualmente los judíos ortodoxos y religiosos están constantemente, disculpen porque me están marcando yo creo de escala, eh, ok, el Shema judío lo que hace es que confiesa quién es Dios. Y lo que dice la Biblia ahí de Deuteronomio 6:4 es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. La palabra uno viene del hebreo echad, con E, K, J de Juanito, A y D, echad. ¿Y qué es echad? Unidad en plural. Sí, hasta las 8:10, más o menos. Ok, entonces, disculpen, es que me distraje un poquito con el acceso de una persona. Entonces comentábamos que el Shema judío eso es lo que confiesa. Escucha Israel, nuestro Señor, uno es, o es uno. En este caso, uno es. Uno en plural. Y esto es muy interesante porque el Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios. Ahí la palabra Dios es Elohim. Elohim, Elohim, que es Dios en plural. Y es interesante esto porque el apóstol Pablo, en una de sus cartas en Tesalonicenses, al concluir la misma, menciona que nosotros de alguna forma hemos sido creados a imagen de Dios en el sentido siguiente. Él dice, y lo parafraseo, él comienza que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Está hablando de que somos pues un ser complejo, por así decirlo, pero que somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Somos una unidad, ¿ok? Pero somos la misma persona. Con esto no quiero tampoco comparar la Trinidad, porque sería que caer en el error del modalismo, que repito, confunde al Padre
con el Hijo, etcétera, etcétera. Porque el Padre no es el que murió en la cruz, fue el Hijo. El Espíritu Santo es el que fue derramado en el Pentecostés y no el Padre. Entonces, para marcar esas diferencias, esto, amigos y familia, pues básicamente es lo que el apóstol Pablo menciona como el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Y aunque la Trinidad no puede entenderse al 100%, y es entendible porque estamos hablando de Dios, y por eso esta ponencia es lo que hemos llamado la causa primera, como título de la primera clase, para tratar de explicar el origen de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo que el origen de todas las cosas? Pues les comento lo siguiente. En la filosofía, hasta el día de hoy siguen debatiéndose cómo es que a partir de la nada surgió algo. Y eso es una pregunta básica para todo el mundo que lo invita a reflexionar. ¿Cómo es que pudo surgir algo de la nada? ¿Cómo es que existe algo en vez de nada? ¿Cómo es que la materia obedece leyes? ¿Ok? Y hay muchas personas hoy en día, especialmente ateos, que no pueden creer en un Dios porque se les hace irracional. Pero déjenme decirles que el hecho de creer en Dios no lo hace algo irracional. Permítanme un momento. Ok, disculpen, es que están comentando que hay algunas personas que quieren entrar, ingresar y al parecer no se les ha dado entrada. Ok, nada más para estar atentos ahí. Muy bien, entonces comentaba con respecto a este punto de que es que existió, por ejemplo, una persona llamada Anthony Flew. Anthony Flew fue una persona que constantemente durante toda su vida confesó ser atea o ateo, una persona que decía Dios no existe. Ateo es eso, ¿verdad? Sin Dios o no hay Dios. Básicamente es eso. Y cuando decía esto, era una persona que presentaba argumentos aparentemente muy persuasivos para decir, sí, definitivamente creer en un Dios sería muy irracional, sería muy ilógico, ¿sí? Y por lo regular hay personas que se han etiquetado o se catalogan como naturalistas, es decir, que la naturaleza puede explicar todo, inclusive el origen, pero no lo puede explicar. Yo te voy explicando un poquito esto a detalle. Y les cuento lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de que este hombre debatía inclusive con personas cristianas que hacían apologética, tratando de defender la fe cristiana, él debatía con ellos, se burlaba de ellos y toda su vida fue un hombre que para los ateos fue como su tutor, su papá, fue el representante del ateísmo en el siglo XX especialmente. Pero para sorpresa de muchos, a finales de su vida más bien, y a finales del siglo XX, si no mal recuerdo, este hombre saca un libro donde su libro se titulaba, o se titula, porque está todavía en vigencia, Dios existe. Fíjense nada más. Y él dice que llegó a la conclusión, después de toda su vida haber criticado el cristianismo y la creencia en un Dios, él dice que llegó a la conclusión de que existe un Dios, no porque la religión o haya sufrido, entre comillas, eh, una experiencia religiosa. Al contrario, lo que sucedió en realidad fue que él empezó a cuestionarse con respecto a las incógnitas o preguntas que hacía la filosofía, con las que partimos en un principio. ¿Cómo es que la materia obedece leyes? ¿Cómo es que lo vivo surgió de lo no vivo? ¿Ok? Y aquí es donde entra el tema de la primera causa. Aristóteles, un filósofo muy destacado, pues de origen griego, decía y mencionaba que, o él en un libro que se llama la metafísica es, no tiene nada que ver con el tema esotérico, aquí en la rama filosófica la metafísica básicamente es esto, más allá de la materia, más allá de la física,
es lo que significa meta, es como ver más allá. Y él hablaba de lo que el concepto, lo que él llamó el motor, el primer motor móvil. ¿Cómo que es esto? Inmediatamente nos acordamos, no sé, de tu automóvil, ¿verdad? De tu Honda, de tu Civic, de tu Gol, qué sé yo. Pero no, cuando hablamos de motor se refiere a la primera causa de todo. Es decir, que cuando habla de motor móvil se refiere a alguien que ha producido el movimiento de todos los movimientos, la causa original, la primera causa. Y es aquí donde alguien puede refutarnos y debatirnos y decirnos, ok, si tú dices que hay una causa primera, bien, yo puedo apelar al argumento científico de la causalidad, que también se utiliza este argumento en la filosofía, la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Que todo efecto, perdón, que toda acción o todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, si yo agarro esta taza y la bebo, pues se va a ir a mi estómago, ¿verdad? Yo fui el que provocó que llevármela a mi boca y beberla y demás. Siempre toda acción o efecto tiene una causa. Entonces ellos refutarían al cristiano o al creyente. Bueno, tú dices que Dios es el origen de todas las cosas, ¿correcto? Sí, uno lo afirma. De hecho, la palabra de Dios eh, habla de esto, que por la fe creemos que Dios con su palabra creó todas las cosas de la nada. O sea, la Biblia ya estaba adelantada a estos cuestionamientos desde hace siglos atrás, antes de que llegara el siglo de la Ilustración, donde muchos pensadores comenzaron a cuestionar la fe, comenzaron a cuestionar las religiones. Y aquí entre paréntesis comento lo siguiente, y se puede entender cómo es que la gente puede cuestionar la fe, cómo la gente puede cuestionar las religiones. ¿Por qué? Porque el ser humano ha representado mal a Dios, con su mal testimonio, lucrando con la fe, abusando de la autoridad, convirtiéndose en personas autoritarias. Ha habido casos muy, muy escandalosos, muy polémicos en la farándula, en el mundo, en las redes sociales, de personas que profesan tener piedad y fe en Dios y hasta estaban haciendo de las suyas en temas muy delicados y pues ¿qué pasa? La gente se decepciona. ¿Okay? La gente se decepciona, pero ignora o pasa por alto que aunque el hombre con sus defectos puede representar mal a Dios, eso no puede manchar a Dios. ¿Sí? De alguna forma, por causa de ese mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado, definitivamente, pero eso no hace culpable a Dios. El culpable ha sido el hombre que ha representado mal a su creador. Y también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla de esto, de que los hombres rechazan a Dios. Una vez que Dios se ha revelado a sus vidas, ellos dicen, no, no queremos creer en Dios. Por más que ellos voltean a ver los cielos y ven el diseño inteligente de la creación, dicen, Dios no existe. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Ustedes lo pueden leer en los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo muy, muy capacitada, una persona muy, muy audaz, muy brillante para defender la fe cristiana. Esto, cerrando el paréntesis, esto, muchachos, amigos, familia, nos deja ver que entonces la fe no es irracional, no es solamente algo subjetivo que siento bonito y pajaritos volando. No, la fe y la razón van de la mano. Y la ciencia, por mucho que algunos se hagan llamar científicos o que se basan más en la ciencia para no creer en Dios, la ciencia y la fe también pueden converger o caminar juntas, unidas, como una sinergia. ¿Qué es la sinergia? Dos o más cosas que se complementan, ¿sí? Para producir algo mejor. Y la fe, la ciencia y la razón no son enemigas. Y vamos a ver por qué. Entonces, si nos ayudan, por favor, con la primera diapositiva para ir dando un breve resumen de las mismas, ir explicando poco a poco al respecto. Ustedes pueden ver aquí en la primera que dice quién es Dios, causa primera, como ya bien comenté. Y repito, si alguien dice, ok, tú dices como cristiano, como creyente, que Dios, Elohim, este Dios bíblico, este Dios en el que tú crees, este Dios que se ha revelado como el Dios trino según la Biblia, y yo te he dicho que el principio de la causalidad, pues consiste básicamente en que toda causa o efecto tiene un comienzo, ellos te van a decir, ¿quién creó a Dios?
Si Dios es el origen de todas las cosas y el principio de causalidad es que todo efecto y causa, perdón, todo efecto y acción tiene una causa, y si esa causa es Dios, ¿de dónde vino Dios? Bueno, la Biblia responde a esto diciendo que Dios es eterno, que Dios siempre ha sido. Y aquí quiero llevarlo, si tienen ahí su Biblia, eso sí me gustaría que lo buscaran conmigo. Váyanse por favor a capítulo, Éxodo capítulo 3. Y esto es un pasaje muy conocido para todos aquellos lectores de la Biblia. Es el llamado que Dios hace a Moisés a través de una zarza, ¿recuerdan? Y Dios comienza a decir, comienzo a parafrasear un poco los primeros versos, donde Dios dice, ¿saben? Le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Yo me he enterado de la angustia de mi pueblo, cómo ha sido esclavizado, pero yo te uso a ti y te estoy llamando a ti para que tú los rescates. Entonces Moisés, como no conocía a Dios, ¿sí? Como es el caso de muchas personas, Dios se revela a Moisés de una manera sorprendente. Y escuchen esto, de todas las personas previas a Moisés, como Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, Dios nunca se reveló como se le reveló a Moisés. Al primero al que Dios le dijo su nombre y quién era como tal, fue a Moisés. Por eso Moisés para muchos judíos es wow, ¿no? Impresionante. Y fíjense cómo consideran a Moisés por su llamado. Y es que Dios en su soberanía lo escogió cuando tiene su encuentro con él en el desierto. Y le dice en el versículo 13, Moisés le dice, bueno, tú me estás mandando. Cuando llegue allá y me digan, a ver, ¿en nombre de quién vienes? ¿Cuál es el Dios que tú dices que es de nuestros padres? Leo y cito, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios aquí responde en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Esta declaración, yo soy el que soy, me envió a ustedes, viene son unas palabras en hebreo que básicamente es Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy. Eye significa el ser, el ser. También yo soy el que soy se puede traducir como yo soy el que seré o el que siempre seré. Yo soy el que soy, el ser. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, no el nombre, porque el nombre se lo da después. Aquí lo vemos en el versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, después de decirle, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Esta es la traducción de la Reina Valera, pero la más, según los eruditos bíblicos, la traducción más correcta y más cercana a la original es Yahvé, Yahweh. Quiero que sepan ustedes que muchos judíos hoy en día no se atreven a pronunciar el nombre de Dios por considerarlo sagrado, ¿sí? Y en el lenguaje original hebreo son consonantes, es decir, no son vocales las letras que aparecen para describir el nombre de Yahvé. En este caso es YWHW, ¿ok? YWHW, que son consonantes, pero en el hebreo antiguo, aunque veía las consonantes se leían con vocales y repito, las más cercanas o las más, eh, sí, más cercanas al original era Yahvé o Yahweh. Y aquí surge algo hermoso y quiero abrir un paréntesis muy rápido, y es que ellos no se atreven a pronunciar ese nombre por considerarlo sagrado, sin embargo Dios se revela con este nombre a Moisés. Y la pronunciación, la más cercana en cuanto a pronunciarlo, aparte de Yahweh, que no es lo más oficial, pero la idea que se tiene es, cuando la pronuncias es la vocal A y la vocal E, pero como si fuera una respiración. Hagan de cuenta que haríamos esto, voy a poner un ejemplo. Entonces de aquí surge algo muy hermoso
y es que toda la vida nos pasamos pronunciando el nombre de Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Lo primero que decimos desde bebés es cuando respiramos. El bebé, ¿verdad? Está en el vientre de su mamá, allí, y pues no ha respirado, todas sus fosas nasales no se abren para respirar como debiera, pero al momento que lo agarra el doctor, ¿verdad? Ándale la nalgada para que el niño coja aire y suelta el gritote, ¿ok? Entonces eso es como que lo más cercano. Y qué interesante es que el Espíritu Santo, cuando se habla de él, se habla como un viento, como el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Espíritu originalmente y oficialmente está más, tiene una connotación muchas veces con temas fantasmagóricos, como comentaba el pastor previamente en la presentación, pero no, la palabra espíritu es del hebreo ruach. Los hebreos garraspean al final como si estuvieran echando un escupitajo, ruach, y el ruach es viento. Qué interesante, o aliento. Y Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado vida, nos ha dado aliento. El espíritu de Dios, si tú eres de Cristo, vive en ti. El aliento, la vida de Dios. Y cuando decimos viento o aliento, no quiere decir que sea algo, sino que es alguien. Recuerden que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y es aquí donde, cuando le podemos, ya cierro el paréntesis, y aquí es donde le podemos responder a una persona que dice, bueno, ¿quién creó a Dios? En primer lugar, la Biblia dice que Dios es eterno y que Dios, como no es materia, como Dios es espíritu, ¿sí? Como Dios es espíritu, no está sujeto a las mismas leyes que gobiernan a la materia, que gobiernan al universo. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Eh, yo me rijo por las mismas leyes de un monito de nieve, ¿no? Un monito de nieve creado en Quebec, allá en Canadá, donde neva seguido, se va a derretir cuando salga el sol, porque no se rige por las mismas leyes que yo. Yo no me voy a derretir. De la misma forma, Dios, como un agente externo del universo trascendental, no está sujeto a las mismas leyes que nosotros nos gobiernan. Ahora, siguiendo con el tema del principio de causalidad y que hay mucha gente que todavía se resiste a creer en Dios, repito, la fe y la razón no son enemigas. Y hay muchas razones, así como Anthony Flew, que en los últimos años de vida se atrevió a escribir un libro, decir Dios existe, no por una experiencia religiosa lo digo, sino porque la razón, las preguntas básicas de la filosofía, ¿sí? Me han hecho, inclusive la biología, me han hecho creer en Dios. Hay un hombre llamado Francis Collins, conocido como el padre del genoma humano. Este hombre, conocido como el padre del genoma humano, pues eso te habla del ADN. Y cuando hablamos de ADN, es algo que está a favor del cristiano, porque el ADN es información que está en la sangre. No más para que se den una idea, existe información tan avanzada dentro de cada una de nuestras células, que tenemos miles de millones de células. Existe información acerca de tu código genético que no pudo haber surgido de la nada. La física, la química, aunque existen, no pueden dar información. Es como si, por ejemplo, yo estoy aquí y tengo una sopita de letras y de repente las dejo aquí, millones de letras, y sopla un viento y de la nada al azar se crea la Odisea de Homero, ¿verdad? O Don Quijote en la Mancha de Cervantes. No puede surgir algo una obra tan intelectual, tan avanzada de la nada o por el azar. De la misma forma, el ADN contiene información genética donde Francis Collins llamaba esto, el padre del genoma humano, decía que era el lenguaje de Dios, que era la firma de Dios en su creación, en la naturaleza. Imagínense. Entonces estamos hablando de que hay científicos actualmente contemporáneos que son creyentes, que son cristianos. De hecho, hay un señor, bueno, acaba de fallecer, allá español, también conocido en el campo evolutivo, decía él que, el ateo que niega la fe, no niega la fe porque la ciencia le haga negar la razón o la fe, sino más bien la niega por otras razones. Y yo personalmente me atrevería a decir que son temas del corazón, porque a las personas que viven
Sin ley les conviene que no exista un juez, les conviene que no exista un legislador. ¿Ok? Entonces, Dios es la causa primera de todas las cosas. Y como no está sujeto a las mismas leyes que nos gobiernan, por ende, es trascendental. Y esto tiene sentido común para todos nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es lo que comentaba hace un momento. Dice aquí la diapositiva, aquí donde muchas personas se detienen y comienzan a dudar si todo tiene una causa, entonces Dios también fue causado o es diferente. Es lógico creer en Él y no, básicamente estamos diciendo que sí es lógico, hay razón, más allá de que, ay, por nomás porque mi papá me dijo que creyera en Dios, creo en Dios. No, hay bases filosóficas, hay bases científicas, hay bases, biológicas que nos hacen decir, Dios es real, ¿ok? Y bueno, tema clave de dónde viene todo, el concepto de Dios, que ya lo explicamos, el hacedor del universo que no está sujeto a las mismas leyes que nos gobiernan a nosotros y que Dios responde a las incógnitas del origen del universo. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí nos dice esta idea en la diapositiva, algo no puede surgir de la nada. Imagina que estás en una habitación oscura, completamente vacío, de repente, sin ninguna razón, aparece una pizza gigante flotando en el aire. ¿Qué pensarías? A, que alguien la puso ahí. B, que simplemente apareció sin causa alguna. Sería ilógico. Sería como si yo, por ejemplo, ando en la playa y de repente me encuentro en una USB con carpetas y ahí fotos, información. Yo no voy a decir, el mar por el azar y con el paso de millones de años puso esa información en esa USB. Sería tonto. También sería tonto decir de mi parte que, ¿cómo se formó esta casa de madera tan perfecta con chimenea y demás? No puedo decir, es que puse una bomba en medio del bosque y explotó y con el paso del tiempo se formó la estructura de esa cabaña, de esa casita de madera. Sería ilógico, no tendría sentido. Y estoy hablando de cosas que aunque tienen un diseño inteligente, no se puede comparar con el diseño del universo, no se puede comparar con la complejidad de tu cuerpo. Simplemente el cerebro todavía sigue teniendo muchas incógnitas. Al explorar, a estudiar el cerebro, la gente está, ¿Qué pasa con el cerebro? Es un órgano muy complejo. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Y antes de continuar con esto, les quiero recordar lo que leíamos ahorita en Éxodo 3, cuando Dios se le revela. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, es como si bueno, más bien como si Dios estuviera hablando primero de su naturaleza, de lo que hace, ¿ok? De quién es, pero no es su nombre, yo soy el que soy. Su nombre lo da después, que ya dijimos que la traducción más cercana, aunque Jehová fue traducido ya en la Reina Valera, y esto fue porque muchos que tradujeron la Biblia al español o al castellano utilizaron las vocales de Adonai, que significa Señor, y agregaron las vocales E, O y A para Jehová, ¿sí? Y no, con eso no quiere decir que, no, pues es una herejía leer Jehová, no, es una traducción, repito, es una traducción, no que esté que sea herética, ¿no? Más bien fue una traducción que se dio. Sin embargo, la más oficial es, y más cercana al original, es Yahvé o Yahweh, ¿ok? Interesante que Dios, a través de Jesús, nuestro Señor, por supuesto, Dios en carne, el verbo se encarnó, no nos haya dicho que nos dirigíamos a Dios con un nombre, sino que nos dijo, cuando oren, vayan con el Padre, díganle, Padre nuestro. Padre. Jesús nos vino a revelar al Padre, más allá de discusiones teológicas en cuanto al nombre de Dios y su traducción más oficial, original, porque hay mucha gente que se empeña en discutir y en pelear esto, pasan por alto o ignoran o omiten que Dios se ha revelado como Padre y Jesús no lo reveló como Padre a ti y a mí, en una cercanía a ti y a mí. Entonces, es como si yo, volviendo con el Éxodo 3, te dijera, bueno, yo soy Oscar Muñoz, soy maestro del Instituto Escala, soy padre de familia y tengo una esposa, también soy esposo y me encanta el estudio de la Biblia. Estoy hablando de mí, lo que me gusta, mi naturaleza, pues mis funciones, vamos, ¿ok? Lo que hago, lo que soy. Pero no, ya cuando me revelo a ti, mira, ¿sabes qué?
aunque ya te dije quién soy, te voy a decir mi nombre. Me llamo Óscar Saúl Muñoz Cisneros. Es lo mismo que pasó en Éxodo 3. Dios le dice, yo soy el que soy, y después de que le dice su naturaleza y quién es, le dice su nombre. Ok, interesante. Bien, tenemos aquí tres pruebas sorprendentes. Solamente vamos a girar en torno a una por el momento, que es la prueba cosmológica. El universo tuvo un origen. Y alguien de ustedes supuestamente ha escuchado, o no supuestamente, más bien, seguramente ha escuchado acerca de Albert Einstein. Seguramente que sí, era un científico que revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad general, los que estén un poquito familiarizados con el término o el concepto. Pues este señor, Einstein, decía, hay una frase que se le atribuye a él, o que fue acuñada por él, que es, Dios no juega los dados. Pero más allá de esta frase, hay algo interesante, y es que en un principio él creía en un universo estacionario. Es decir, que el universo era eterno, por así decirlo, que no tenía origen y que siempre había estado ahí y que estaba ahí, estacionario, estático. Llega un hombre después llamado Georges Lemaitre, que curiosamente era un sacerdote científico. Y este sacerdote científico postuló una teoría llamada la teoría del átomo primitivo. Yo espero que aunque estoy dando esta información no sea como que para ti, de alguna forma saturarte, y que para que aterrices todos estos conceptos, estos términos, escríbelos. Igual van a tener ustedes este material para que puedan volverlo a consultarlo y que con calma puedan ir ustedes buscando información al respecto para que se puedan enriquecer un poco más, ¿vale? Entonces, este señor Lemaitre saca esta teoría llamada la teoría del átomo primitivo, que cuando lo expone en su libro, en su tesis, muchos colegas contemporáneos se burlaron de él. ¿Por qué? Porque decían, va a salir con su tema de que el universo tuvo un origen. ¿Para qué? Para respaldar su creencia en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué discutían esto? Porque si el universo tenía una causa y tenía un origen, quiere decir que fue creado. Y Einstein también se resistió a esta idea. Fue durante el transcurso de ese tiempo en el que vivía Lemaitre que hizo un experimento que confirmó, y todavía en años posteriores, confirmó que la teoría de este señor tenía razón. ¿Por qué se conoce como la teoría del Big Bang? Pues es un término peyorativo, o sea, que fue tratado con desdén. Fue una burla, ¿sí? Cuando lo presenta y, ay, vienes con tu teoría del átomo primitivo, tu teoría del Big Bang. Fue como decir, tratarlo mal, pues, ofenderlo, como una ofensa. Y así se quedó, así se acuñó esta teoría, por eso la conoces como el Big Bang. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué el Big Bang? Bueno, Lemaitre, pues sin entrar en tanto en términos científicos, él decía que el universo estaba comprimido, que estaba muy caliente, mucha densidad y de repente, ¡pah! ¿Ok? Y esto se confirmó al contradecir a Einstein, decir, ¿sabes que tú dices que el universo está estacionario? No, el universo se está expandiendo y si se está expandiendo, quiere decir que tuvo un origen. Por lo tanto, ese origen tuvo que haber sido Dios. Y es que el universo, y para que la vida se diera en este universo tan vasto, según los científicos, tuvo que haber bueno, algunos, porque no todos quieren creer o se resisten a creer, muchos científicos creyentes dicen, este origen es Dios, porque no puede surgir la vida al azar, está perfectamente creada para que la vida se dé. Y muy interesante esa parte. Entonces, por donde le busquemos, creo que uno de los argumentos que nos pueden ayudar a ti y a mí siempre, eh, para defender nuestra fe en nuestro creador es explícame el origen del universo. Alguien que se resista a creer en Dios. No, pues que la evolución. No. La evolución para ti, si es verdadera, sería una consecuencia, pero no la causa. Dime la causa. Hay gente que no puede darte el origen de la vida y aquí surge algo interesante, familia, y es lo siguiente. Dios ha sujetado a todo el mundo, a todas las personas, por medio de la fe. Porque nosotros, porque alguien nos va a decir, no, pues dile a tu Dios que se me aparezca y que haga esto, ¿verdad? Como tentando a Dios para que haga algo. Y
evidentemente, en un modesto espacio como este no puedo decir, te voy a demostrar la existencia de Dios. Sería muy absurdo de mi parte tratar de hacer esto, ¿no? Sin embargo, el cristiano sigue estando sujeto a este principio, a esta herramienta o a este don que Dios otorgó al hombre, la fe. Porque llega un momento en que si nosotros seguimos escarbando y llegamos al origen, es como si tú y una persona que se resiste a creer en Dios van caminando buscando la respuesta del origen del universo. Tú dices que es Dios y este dice que no es nada, pero el que dice que no es nada pues resulta más sin sentido y lógico y llegan a un precipicio, a un vacío, algo oscuro, donde se escucha una voz. Yo soy el que soy. Yo creé todas las cosas y no lo pueden ver. Y es como si Dios dijera, ven a mí, da un salto de fe y cae en mis brazos por mi pura palabra, así como Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, este es mi nombre, yo te estoy enviando por la palabra de Dios, por la fe, yo creo por la fe. Es como si supongamos que ahorita, poniendo un ejemplo, estoy aquí en mi casa, se comienza a incendiar mi casa y sale mucho humo, mucho humo. Y mi hijo está atrapado y yo y mi esposa salimos y estamos esperando que nuestro hijo se asome al balcón, pero mi hijo está en el balcón y no me escucha, perdón, no me ve. Y yo le digo, hijo, no tengas miedo. Yo sé que no me puedes ver por el humo, pero aquí estoy. Solo da un salto y yo voy a agarrarte de mis brazos y voy a salvarte. ¿Ok? Y mi hijo, ok, papá, confío en tus palabras que ahí estás para salvarme. Y tómala. Y tú y yo en determinado momento esperamos que Cristo llegue primero. La muerte siempre ha sido un tema de incertidumbre para mucha gente, para mucha gente. Y es importante que tu fe sea tan sólida para que no digas, ay, pues no sé qué hay después de la muerte. No, la Biblia tiene esas respuestas. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años aproximadamente y que murió en la cruz, ha dado evidencia de que ha vencido a la muerte y que hay una tumba vacía y que Él resucitó de los muertos, porque eso sería la columna, sería la roca que apoyaría y respaldaría la fe del cristiano. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más desdichados. Si no hay resurrección de muertos, somos los más desdichados. Pero Cristo venció la muerte, se levantó de la muerte y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Interesante, son palabras profundas. Y hoy en día, aunque vivimos en un terreno relativo para muchos, ¿qué quiere decir la relatividad? Que todo depende de la verdad o del contexto cultural, del contexto social, hasta el contexto moral en el que vivas. Entonces no existen verdades absolutas, eso es el relativismo, pero vamos a la Biblia y encontramos que Cristo es la verdad absoluta, que Cristo es la persona revelada a través de de su palabra, nos ha revelado todos estos temas tan interesantes, sobre todo, repito, en lo que el ser humano, cuando no sabe de dónde viene, cuál es su propósito, de dónde va, la Biblia tiene todas estas respuestas. Y es aquí donde podemos levantar la bandera y decir, soy cristiano, Cristo es una realidad, Cristo venció la muerte, Dios existe. De hecho, hay una película que se llama Dios no está muerto, que también se los recomendamos. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor, para irnos dando rápido. Damos lugar a que si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, aquí lo pueden escribir en el chat para que el moderador vaya seleccionando algunas antes de ir cerrando la clase. En Génesis 1 se puede leer lo que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Que a propósito, aquí también hay algo interesante y es que no puede existir el universo, o más bien la materia, no puede existir si no existiera tiempo, espacio y obviamente materia. No puede existir el espacio sin la materia. No puede existir el tiempo sin el espacio. No puede existir la materia sin el espacio ni el tiempo. O sea, están ahí, unidas. Y es curioso porque la Biblia comienza diciendo esto. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Ahí está, desde un principio, Dios creando todas las cosas. Entonces, a ti, para mí, la respuesta del origen del universo es Dios. Si alguien te cuestiona y te dice, no, entonces, ¿quién creó a Dios? No, estás partiendo de una presuposición equivocada, porque
¿Tú crees que Dios está constituido por las mismas leyes que gobiernan el universo y que es materia como tú y como yo? No, Dios es trascendental, Dios es espíritu y no está sujeto a las mismas leyes que gobiernan al universo y a nosotros. Por lo tanto, Dios fácilmente puede ser un agente externo del universo. Ok, si Dios es la causa primera, entonces nada en tu vida es por accidente. Si Dios existe, entonces tienes un propósito y un diseño específico. Si Dios es real, la pregunta más importante no es ¿crees en Dios? Sino para ti es ¿conoces a este Dios? ¿Conoces a Jesús? Y es interesante esto porque me recuerda a Pablo cuando estaba en Hechos, predicando en una región griega en Atenas, si no mal recuerdo, donde estaban los más expertos oradores filosóficos que argumentaban, instruidos por Aristóteles, Platón, por Sócrates, mentes brillantes que tenían el don de la oratoria, el don de la persuasión, el don de la dialéctica, que viene todo este tema de argumentar, de refutar. Llega Pablo con ellos y se da cuenta que son absolutamente religiosos y que hay un chorro de altares a dioses y encuentra uno que decía al Dios no conocido. Querían adorarle. Y así hay mucha gente. Escucha de Dios, escucha de Jesús, pero ven ahí un altar, entre comillas, vacío y bueno, vamos a adorar a ese Dios que no conocemos. No, Dios se ha revelado a través de Jesús. Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios nos ha dicho quién es, sus atributos a través de su palabra. Muchas veces llegamos a criticar a personas que pueden adorar a otros dioses falsos, ¿sí? Porque hay una frase que dice, le temes a los mismos dioses que te has inventado. En la psicología, bueno, más bien en el psicoanálisis, Sigmund Freud decía que la fe en Dios era una ilusión, que era de alguna forma tratar de creer en un ser superior para esconder nuestros miedos y nuestros temores. Por eso lo llamaba como que una ilusión. Pero nosotros no creemos en un Dios desconocido, sino creemos en un Dios que ha partido la historia en dos. No ha habido ningún personaje en la historia que haya hecho lo que Jesús hizo en el mundo, un antes y un después. Y cuando tú invocas su nombre, cuando tú le dices, Dios, ven a mi vida y haz nuevas todas las cosas, sucede lo mismo. Se parte la historia en tu vida, un viejo Oscar y un nuevo Oscar, cuando tenemos un encuentro real con Dios, así como Moisés tuvo un encuentro real con Dios en el desierto, donde no hay nada. Y a veces ahí donde no hay nada, mucha gente ha encontrado a Dios, entre comillas, ¿verdad? Donde no hay vida, ahí han encontrado y tenido un encuentro con Dios maravilloso que ellos dicen, es que hay algo que está sucediendo y tú puedes decir como yo, verán, en un principio, ¿qué me está pasando? Así me sucedió a mí. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué veo el mundo diferente? ¿Qué me está ocurriendo? Yo me pasaba horas sentado afuera de mi casa, en mi banqueta, viendo las estrellas, diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que siento en mí? Y ahora sé que el Espíritu de Dios había venido a morar en mí. El hálito de Dios, el aliento, el viento de Dios vino a ser morada en mi cuerpo. Y cuando yo fui entendiendo que Dios no está sujeto a vivir en construcciones hechas por manos humanas, cuando entendí que la casa de Dios era la que Él había hecho con sus manos, que era mi cuerpo donde fue entretejido en los más secreto y profundo del vientre de mi madre, quedé maravillado, me quedé como David. Cuán asombrosas y maravillosas son tus obras, cuán formidables son, Dios. Tú eres Dios, tú me creaste. Y esto se enciende un corazón para vivir con pasión con Dios, para vivir con propósito con Dios, para no vivir pasivos, porque cuántas personas viven así, inclusive dentro de las congregaciones cristianas. Entonces, la pregunta, como los filósofos griegos, ¿sirves a un Dios desconocido o le conoces realmente? Vamos con la siguiente este, diapositiva, por favor. Vamos a ir cerrando. Si no han hecho preguntas, entiendo en el chat, entiendo que se está quedando claro el tema, ¿verdad? Bien. Jesús dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, eso significa yo soy el primero y el último, esa es la idea. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, dice Jesús. Jesús se ha revelado como el Hijo de Dios, pero más que
decir el Hijo de Dios como algo creado, que es lo que muchos se atreven a decir, que eso es una herejía, que Jesús fue creado. Jesús comparte la misma esencia con Dios al decir yo soy la resurrección en la vida. Si se fijan, es el mismo término yo soy. De hecho, hay un pasaje, si no me recuerdo, en el Evangelio de Juan, cuando lo van a arrestar, y cuando lo van a arrestar, él le preguntan, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Y caen de espaldas, porque están ante el mismo autor de la creación. Están ante el mismo juez, ante el mismo legislador del universo, están ante el mismo autor de la vida. Yo soy, ¿sí? Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Estos términos, principio y fin, son los que usaba el Padre en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Yo soy el primero y el último. En Isaías se ve mucho esto, por ahí a partir del capítulo 40 en adelante se escucha mucho esto. Yo soy el primero y el último. No hay, fuera de mí no hay Dios, dice el Padre. ¿Y cómo es posible que Jesús haga esta declaración? Porque Jesucristo ha venido a revelarnos el Padre y Dios se encarnó y se manifestó a través de Jesús. El verbo se hizo carne. Esto es una declaración asombrosa. Entonces, en resumen, Dios no es solo una teoría, Dios no es solo un concepto filosófico, ni abstracto, que quiere decir abstracto, que está separado de la realidad. No, en todo caso, si alguien cree en Dios y cree que Dios nos involucra en la vida de las personas o del ser humano, sería un deísta. Un deísta es con D de dedo. Un deísta es alguien que dice, creo en un Dios que creó las cosas, pero no creo que se involucre en la vida de los seres humanos. Es como, creo a todos, ahí hágala como puedan. No, ese es el deísmo. Nosotros somos, por así decirlo, teístas. Creemos en un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de la Biblia, que se ha revelado, y el Hijo de Dios vino a habitar en medio de nosotros y vino a hablarnos acerca del Padre, de su reino y del reino futuro del Mesías, que es el mismo. Entonces Dios es una persona real, eterna, y la causa de todo lo que existe y el fundamento de la realidad. ¿Ok? Y me parece que hay una diapositiva más, si no estoy mal. Y bueno, aquí una pequeña tarea para ti ahí con tu familia, que tengas un momento que les puedes decir o explicar la idea de la causa primera a alguien esta semana. ¿Ok? A una familia, a alguien a lo mejor en redes sociales. Su servidor les va a proporcionar material que se ha preparado con anticipación, que vamos a subir a la plataforma. Ya después ahorita al parecer va a haber un espacio al terminar la clase y la grabación. Va a haber un momento, un pequeño espacio para aquellos que tengan dudas con respecto a temas técnicos, se les pueda resolver en un breves 5 minutos con respecto a la plataforma. Creo que por aquí está Mario Orduña, que es el que nos va a estar asistiendo en esos temas. Esto entonces sería una tarea para ti. Eh, yo voy a proporcionar material, repito, para que te familiarices más con el tema de la causa primera. ¿Sí? Hay algo que mucha gente, que, repito, se resiste a creer en Dios, eh, llaman regresión infinita. Es decir, es como si pusieras un montón de dados así paraditos y que así, pues todos cayendo, ¿no? Así en filita. ¿Sí? La regresión infinita entonces diría que no hubo un dado que empujara a los demás, sino que hay una constante hacia atrás. Pero eso es ilógico. No puede existir esto. Siempre tiene que existir una causa primera. Entonces, repito, esta causa sería nuestro Dios. Si alguien te dice, entonces, ¿quién creó a Dios? Porque esto es, mire, podemos ser hasta filosóficos, teólogos desde que somos niños. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Me acuerdo yo que de niño yo le decía a mi mamá, mamá, después de la muerte, ¿a dónde nos vamos? A mi mamá me decía, bueno, pues con Dios, hijo. Y yo le decía, bueno, mamá, y suponiendo, me acuerdo que tenía 5 años, y bueno, y suponiendo, mamá, que me muero en el cielo, ¿a dónde me voy? Me muero en el cielo. Y yo no podía entender esos temas, estando muy chiquitillo, ¿verdad? Para mí era como que, ¿cómo? ¿Cómo? Y si me muero en el cielo, ¿a dónde me voy a ir, no? Y así me iba. Entonces, desde chiquitos somos teólogos, filosofamos, empezamos a hacer cuestiones del porqué de las cosas. Y llega un momento en que el ser no puede vivir escéptico para siempre. ¿Sí? Por etapas, agnósticas, si no hay cuestiones, ¿sí?
me gustaría nada más dejarles como pendiente leer Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, para que se familiaricen un poquito más con cómo Dios se reveló a Moisés de esta forma tan impresionante, cómo revela su naturaleza y luego su nombre, ¿vale? Y en Hebreos, ¿sí? En Hebreos capítulo 11 se habla acerca de la fe, también conocida como los héroes o la pasarela de los héroes de la fe, donde se dice que por medio de la fe sí lograron muchas cosas, que por medio de la fe creemos que por la palabra fue constituido el universo entero, por la fe, por la fe. Y así creemos nosotros, así creemos nosotros. Entonces, vamos a ir cerrando al respecto. Hay mucho todavía de que cortar, que con estos temas, porque de aquí surgen todavía eh, otras ideas que están relacionadas al favor del creyente, por supuesto. Yo traté solamente de responder el origen del universo desde un punto de vista un poquito científico, algo biológico con el ADN, que también es una carta, es el lenguaje, es la firma de Dios en la creación, y con esta idea de la filosófica de la primera causa, ¿okay? Que hay un origen, que repito, Aristóteles y otros filósofos han llamado el origen de todas las cosas, y que este origen, para nosotros Dios, no es alguien que es ajeno o externo o no se involucre con el ser humano. Al contrario, lo vemos que sí se involucró Dios a través de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Vuelvo y reitero con el tema, el espacio de las preguntas y respuestas. No hay nadie que quiera hacer una pregunta. ¿Todo bien? Vale. Sí, a ver, alguien encendió ahí su micrófono. Vamos a dar un momento de espacio para que pregunten. Creo que todo está bien. Perfecto, excelente. Pues me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Agradecemos a todos su atención y seguir las indicaciones que se habían dado previamente a todo esto. Y familia, es importante que nosotros comencemos a conocer a nuestro Dios, a este Dios que se ha revelado. ¿Ok? Es importante que tú y yo comencemos cada día de nuestra vida, Señor, tú eres eterno. Porque si tú te pones a pensar en esa idea o en ese concepto, se te van a fundir los fusibles. Dios ha existido desde la eternidad. Y si te pones un poquito más romántico, puedes reflexionar y decir, ¿cómo es posible que en un momento de su eternidad yo nací en su corazón? ¿En qué momento? ¿En qué momento yo fui concebido en su mente para que él decidiera que en determinado año, en determinada familia, yo naciera? Porque déjame decirte que tú y yo no somos un accidente. Somos el deseo de Dios. Y este Dios maravilloso desea que lo conozcamos. Hay alguien que acaba de escribir una pregunta y dice, ¿me podrías decir qué significa deísta? Bueno, ahorita comentábamos y decíamos que el deísta básicamente creen en Dios. De hecho, aquí acaba de responder un compañero, gracias, ¿sí? Pero creen que el deísta, que Dios no se involucra, es indiferente a su creación. La diferencia es teísta, con T de Toño, que somos tú y yo. Creemos en un Dios que sí se involucra o que sí le interesa su creación. Damaris ha levantado su manita, a ver, Damaris. Todo bien, perdón, se me fue. Ok, se le fue. Está bien, te perdonamos. ¿Una pregunta? ¿Quién? Ok, la pastora tiene una pregunta, la pastora Alicia. A ver, pastora, la escuchamos. ¿No? Bueno, es que me dijeron aquí, mi secretaria me dijo. ¿No? Es que creo que habían levantado la manita, también a lo mejor se le fue la mano, a lo mejor como Damaris. A ver, dice, ¿qué diferencia tiene un ateo y un agnóstico? Bueno, el ateo dice que no hay Dios y el agnóstico duda de la existencia de Dios. Hay una diferencia ahí muy notable. Creer y dudar no es lo mismo, ¿sí? O no creer y dudar no es lo mismo. ¿Sí? Un agnóstico básicamente te dice,
¿Cuál es el origen del universo? ¿Existe Dios? No sé. Sería su respuesta en resumen. Y un ateo te diría, ¿existe Dios? No. Y el otro te diría, no sé. ¿Sí? Mire, en todo caso, el ateo así empedernido tiende a ser muy soberbio, muy orgulloso, ¿ok? Porque no le conviene que exista un Dios. No le conviene que exista un Dios. Ahora, si tú le dices, bueno, y te puede, porque yo he platicado con gente y he debatido un poquito con gente que es así, que no quiere creer en Dios, y yo siempre lo llevo a la orilla del precipicio. Ok, vámonos hasta mero atrás. ¿Cuál es el origen del universo desde tu perspectiva atea? No, pues, la evolución. No, la evolución no es el origen, sería una causa desde tu perspectiva. Dime el origen. No, no sé. Bueno, entonces no eres ateo, eres agnóstico. Ok, tenemos 2 minutos. ¿Y qué diferencia tiene un ateo y un agnóstico? Ah, bueno, ya lo respondí. ¿Vale? Ok. Si no hay más cuestiones, preguntas, comentarios, entonces, familia, vamos a concluir haciendo una breve oración para darle gracias a Dios. Y si ahorita está por aquí Mario, le damos su lugar correspondiente para que él pueda atender algunos temas o puntos, no sé, tecnológicos que tengan ustedes, ¿vale? Cierren un momento ahí sus ojos, por favor acompáñenme a hacer esta oración con mucha pasión. Si no tienes oportunidad de hablar, ahí en tu corazón ora a tu Padre y dile, Señor Dios, quiero conocerte más. Quiero que tu presencia, así como esa zarza ardía y no se consumió, así tu presencia arde en mi corazón. Revélate a mí en el desierto. Si estoy ahorita en una prueba, Señor Dios mío, revélate a través de tu palabra. Quiero conocer a este Dios maravilloso. Quiero apasionarme por este Dios y vivir para ti, porque en ti encuentro mi propósito, en ti encuentro mi significado. Dios, aviva el corazón de cada uno de nosotros y enciende esa llama, enciende ese fuego para conocerte más. Especialmente que está iniciando este año, en febrero, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate Dios, como este Dios que anda en el desierto, como este Dios que se revela diciendo yo soy, yo siempre seré, yo soy el Dios del eterno presente, yo estoy contigo. Señor, hazte tan presente en nuestras vidas para que no exista en ningún momento duda de lo que tú puedes hacer, Señor, en mi vida, con los míos y con tu pueblo, con tu iglesia, nuestra congregación. Toma un breve momento para decirle a Dios, úsame Dios, ahí donde estoy yo, úsame, ahí donde estoy yo, quiero ser usado por ti, quiero liberar a otros Dios como Moisés, úsame, hazme un libertador de almas, hazme un libertador de opresores demoníacos, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti clamamos, Dios, maravilloso y eterno. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia. Gracias a todos. Podemos ya pausar aquí la grabación. Y no sé si alguien